Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Germán Norambuena. Hoy les voy a hablar acerca de la evaluación clínica e imagenológica de un adulto con una lesión lítica. Pertenezco a la Universidad de la Frontera, trabajo en el Hospital Regional de Temuco y en las clínicas privadas Clínica Alemana de Temuco y Red Salud de Temuco. Agradezco a la CHOT por la invitación y con esto damos comienzo a la clase CHOT Online. Si ustedes ven esta progresión de radiografía, ven cómo en el 2018 un paciente con una fractura lateral de cadera en relación a una lesión lítica fue intervenido con un clavo, bastante bien, pero en la medida que vamos pasando los años, esta lesión lítica empieza a crecer, a crecer, a crecer, hasta un punto donde desaparece el fémur proximal. Aquí algo no está bien y la idea de esta clase es que podamos aprender un poquito de cómo enfrentar estos pacientes con lesiones líticas, no necesariamente con fractura, pero sí lesiones líticas de los huesos. Desde el punto de vista de la epidemiología, el 80% de todas las lesiones musculoesqueléticas son tumores benignos y pseudotumores. Y un 20% de todas las lesiones musculoesqueléticas, tumores óseos y de parte blanda, son malignos. Y esto considera las metástasis, evidentemente. Los tumores óseos benignos tienden a ser más frecuentes en los jóvenes. Y los tumores óseos malignos tienden a ser más frecuentes en los pacientes sobre los 40 años. Esto vamos a presentarlo varias veces durante la charla, la importancia de la edad. Desde el punto de vista de la etiología, existen distintos tipos de etiologías que generan finalmente una lesión lítica en el hueso. Tenemos congénitas, como la lipodistrofia generalizada congénita, donde se ve esta lesión lítica en relación a la F2 del dedo meñique. Este quisto óseo simple, que es parte de un trastorno del desarrollo y del crecimiento normal del hueso. Las enfermedades metabólicas que como consecuencia activan la cadena que favorece la resorción ósea a través de los osteoclastos, como el tumor pardo, secundario al hiperparatiroidismo, y los tumores óseos primarios, evidentemente, en este caso un tumor de células gigantes, en un paciente relativamente joven, y las metástasis en el contexto de un paciente con una metástasis renal, de un cáncer renal. Desde el punto de vista del enfrentamiento de un paciente con tumor, esto es muy relevante y lo van a ver probablemente en las otras charlas también, que uno no puede solamente hacer el diagnóstico de un tumor con la clínica, solo con la imagenología, solo con la histopatología, tampoco solo con dos. Tiene que existir la correlación de la clínica, imagenología y la histopatología para llegar al diagnóstico definitivo. En esta clase nos vamos a enfocar principalmente en la clínica y la imagenología de los pacientes con lesiones líticas adultos. Desde el punto de vista de la evaluación clínica, la edad, como ya les dije, es muy relevante y de verdad que los tumores tienden a tener un patrón relativamente frecuente de compromiso en relación a la edad. Vamos a ver algunos tumores que son muy frecuentes en la edad joven y otros que son mucho más frecuentes en la edad adulta mayor. La localización es importante. No todos los tumores tienen predilección por algunos segmentos óseos epifisiarios, metafisiarios, diafisiarios, y dentro de estos las lesiones pueden ser más bien centrales o periféricas. Y desde el punto de vista de la presentación vamos a hablar un poquito también acerca de cómo se presentan los tumores líticos, lesiones óseas líticas benignas y cómo se presentan las malignas. Y frente a eso ya vamos a tener algún grado de primer approach frente a nuestros pacientes con este tipo de lesiones. En cuanto a la edad, ya lo dije, menores de 40 años hay que pensar en tumores óseos primarios, benignos o malignos, pero primarios. Y sobre los 40 años, en general aparecen los tumores óseos secundarios, igual a metástasis o mieloma, linfoma, que son los que nosotros primero se nos tiene que venir a la mente cuando vemos un paciente con una lesión lítica sobre los 40 años. Gráfico, no, este tabla, por decirlo de una manera, es bien interesante porque de alguna manera localiza distintos tipos de tumores, ya sean benignos o malignos, según el grupo etario. Menores de 40 años, mayores de 40 años. Y vemos cómo tumor de células gigantes, la osteomelitis, obviamente, como una lesión pseudotumoral que puede dar lesiones líticas, evidentemente. La displasia fibrosa y el encontroma tienden a ser de este grupo, de los menores de 40 años, benignos.
Y en este grupo de menores de 40 años, su correlativo maligno, en general, están el linfoma, el osteosarcoma y el sarcoma de Ewing. De estos, el osteosarcoma es probablemente, junto al sarcoma de Ewing, los que dan estas lesiones líticas bien características. Sobre los 40 años, vemos que desde el punto de vista de los tumores líticos benignos, podemos encontrar encondroma, evidentemente una lesión pseudotumoral como la geoda, la osteomelitis nuevamente y la enfermedad de Payet y los tumores pardos. Y por el otro lado, en los tumores malignos sobre los 40 años, vemos como la metástasis se perfila como el número uno en nuestro diagnóstico diferencial, el linfoma, el mieloma, y aquí aparece un tumor primario óseo, que es muy frecuente en los pacientes mayores. Raro ver un condrosarcoma en personas jóvenes. Puse estas cruces acá, básicamente para expresar que las fracturas por estrés, los osteocondromas y los infartos, la necrosis vascular tienden a tener patrones muy característicos y no están dentro de este enfrentamiento del paciente adulto con una lesión ósea lítica. Vimos entonces básicamente la edad. Ahora nos vamos a la localización. Ya les contaba que los tumores tienen predilección por algunos segmentos óseos. Vemos como el osteosarcoma es principalmente metafisiario. Raro ver un osteosarcoma en otra parte que no sea metafisiario, donde más se localiza en frecuencia es en el fémur distal, en la metáfisis del fémur distal y en la metáfisis de la tibia proximal, que representa gran parte de la aparición del osteosarcoma. Los fibromas nosificantes o las displasias fibrosas o defectos corticales fibrosos tienden a ser también metafisiarios y solo se ubican en el espesor de la cortical. En relación a los pacientes en los pacientes ya más adultos, vemos cómo el tumor de célula gigante tiende a ubicarse en la epífisis. Vamos a ver algunos casos de cómo diferenciar en general un osteosarcoma de un tumor de célula gigante y vamos a ver cómo la localización nos ayuda un poquito a diferenciarlos, porque el tumor de célula gigante es muy parecido a veces con el grado de destrucción de un osteosarcoma, se ubica principalmente en la epífisis. Y aquí vemos también el fibroma condromixoide y la displasia fibrosa, que tienden a ser más bien uno en la periferia y el otro más bien la displasia fibrosa en la región central. Entonces, la localización también nos ayuda a ir achicando los diagnósticos diferenciales, que es lo primero que uno tiene que hacer en el enfrentamiento de un paciente con lesiones líticas. En relación a la presentación, vemos como el dolor, el aumento de volumen, la fractura en hueso patológico lideran la manera de presentación de estos tumores con lesiones líticas. El hallazgo radiológico y el hallazgo cintigráfico es menos frecuente, pero a veces vemos como pequeñas lesiones líticas aparecen en el contexto de una radiografía que se tomó por cualquier cosa, por un esguince de tobillo, por una contusión, y vemos cómo nos enfrentamos a un paciente adulto con una lesión lítica cuando sin ningún otro síntoma, solamente como un hallazgo radiológico por otra causa. En general, el dolor en presencia de una lesión lítica nos hace pensar en algo maligno. Y aquí es importante entender por qué duelen los tumores óseos. Duelen en general por la insuficiencia mecánica o fractura patológica, por irritación o invasión de las terminaciones nerviosas del endósteo y periósteo, el efecto masa que pueden hacer, el aumento de la presión intraósea y la producción de prostaglandinas, proteínas relacionadas a la paratormona, entre otras. Importante destacar que las lesiones óseas líticas que no muestran periostitis o dolor tienden a ser la displasia fibrosa, el encondroma, el fibroma nosificante y el quisto óseo simple. Es decir, si encontramos una lesión lítica sin dolor como un hallazgo, muy posiblemente estemos en presencia de alguno de estos diagnósticos que les presento aquí abajo. Este es un algoritmo bastante interesante, lo agregué a la presentación, básicamente porque pretende ir ordenando un poco la mente frente a un paciente que incidentalmente encontramos una lesión ósea lítica. La historia, evidentemente, el examen físico y la radiografía inicial son de regla. Y sobre eso después preguntamos si la lesión es sintomática o no es sintomática. Sabemos que si es sintomática, aumenta el riesgo de tener
una lesión maligna. Ya sabemos por la diapositiva anterior, dolor nos hace pensar en algo maligno por las características que les mostré, la manera de doler los tumores óseos. Y ahí hay que hacer un análisis amplio, diagnosticar y tratar. Si los pacientes tienen una lesión lítica y esta es asintomática, la pregunta siguiente es, ¿son los dolores del paciente atribuibles a otra condición? Y si es así, uno debería preguntar si esta lesión es una lesión determinada, que son lesiones que clásicamente los radiólogos pueden definir con radiografía simple, y si puede ser inmediatamente diagnosticada como una lesión inactiva por radiología. Si es así, no deberíamos generar ningún otro tipo de estudio y solamente tranquilizar al paciente. Si por otro lado dijimos que el paciente es asintomático, pero las imágenes no son inmediatamente atribuibles a los síntomas del paciente, deberíamos considerar avanzar en el diagnóstico diferencial con imágenes avanzadas de esa lesión. Y si todo está no hay ninguna cosa que haga sospechar una lesión lítica de origen maligno, en general uno observa al paciente. Si queda inconcluso, deberíamos realizar una biopsia y seguir en el tratamiento de la sospecha de un paciente con lesión maligna. Probablemente medio engorroso, pero si ustedes lo leen con calma y van parando la diapositiva, van a poder entender cómo podemos ir llegando un poco al manejo de lesiones incidentalmente encontradas en una radiografía. Ahora nos vamos a enfocar nuevamente, hablamos de la clínica, nos vamos a ir a la imagenología ahora, que era la segunda pata de esta presentación. Y en cuanto a la evaluación imagenológica de un paciente con una lesión lítica, nos vamos a a enfocar en tres pilares. Primero, preguntas frente a una radiografía, patrones de destrucción de la lesión lítica y la presentación clásica de un paciente con una lesión lítica maligna o una lesión lítica benigna. Entonces, cuando nos enfrentamos a un paciente con una lesión lítica, lo que hay que preguntar es, ¿en qué hueso está? Sabemos que hay algunos huesos, hay algunos tumores que tienen predilección por tumores planos y otros por tumores más bien largos, diaficiarios. La escápula, la pelvis, en general son lugares donde el condrosarcoma tiene mayor frecuencia, y en huesos largos, distales, los osteosarcomas. Entonces, ¿en qué hueso está? Es pelvis, escápula, hueso. ¿En qué parte del hueso está? Y aquí se abren dos preguntas. Está en la metáfisis, está en la diáfisis, está en la epífisis. Y si está en la epífisis o en la metáfisis o la diáfisis, en el centro o principalmente excéntrico conectado a las corticales. Esta pregunta es muy relevante. ¿Qué le está haciendo al hueso? ¿El hueso lo está horadando, lo está rompiendo, lo está insuflando? ¿Qué está haciendo el tumor al hueso? Y ahora, ¿cómo está respondiendo el hueso al tumor? ¿Hay alguna reacción asociada al crecimiento? ¿Reacción perióstica? ¿Hay algún tipo de esclerosis alrededor? Que habla en general de tumores de crecimiento lento, donde el hueso tiene el tiempo para ir generando una coraza al tumor. Estos son los tres patrones de destrucción. En general, los radiólogos lo describen bastante bien. Es geográfico, muy ordenadito, moteado, que habla de tumores de agresividad media, y ya permeativo, que son tumores de alto grado y de agresividad mayor, donde hay principalmente destrucción completa de las corticales que permean y no hay un margen claro en relación al tumor. En general, en relación a los patrones de destrucción, cuando el crecimiento es lento, uno debería pensar en benigno, y en este se genera esta esclerosis alrededor del tumor, que nos habla de que es un tumor de crecimiento lento y tiende a ser de bajo grado y probablemente o un tumor benigno, maligno de bajo grado o un tumor benigno.
Y los tumores cuando el patrón de destrucción es agresivo y el crecimiento es rápido, nos hace sospechar de ver maligno y en general hay un borde muy pobre definido alrededor del tumor. Ya vimos cómo la localización es importante, pero también es importante si la lesión es única o proestóticas, si hay extensión del tumor hacia las partes blandas, si hay matriz, es decir, qué es lo que llena el tumor, si es una matriz condroide, fácil de ver como con unas calcificaciones en forma de palomitas de maíz, de cabrita, o calcificaciones puntiformes, que tienden a ser más de los osteosarcomas, y las palomitas o las ¿cómo se llama? Cabritas más de la matriz condroide, de los condrosarcomas o de tumores de cartilaginosos y las características de las corticales. En este esquema, en el fondo, lo que estamos viendo es cómo el límite, la matriz, la reacción perióstica, la destrucción del hueso, si es geográfico, permeativo o apolillado, que es moteado, la multiplicidad, la extensión a parte blanda y la localización, si es epífisis y metáfisis, nos va orientando un poco a qué tipo de tumor es el que estamos en presencia. Así se presentan los tumores óseos benignos, las lesiones líticas benignas, homogéneas, geográficas, con poca mineralización, bien delimitada, hay una esclerosis cortical intacta, ocasionalmente hay un abombamiento, pero no siempre, y no hay extensión a parte blanca. Versus la presentación de maligno, una lesión heterogénea, mal delimitada, o corticales comprometidas. Si ustedes ven ahí, la cortical está adelgazada, ya no es la misma cortical. Reacción perióstica, en este caso no se alcanza a ver, pero sí tiene algún tipo de reacción perióstica en relación al trocánter menor y compromiso expansivo o extensivo a parte blanda. Esta radiografía, se las pregunto a ustedes, sin haber hecho ningún otro estudio, ¿es benigno o maligno? Si su respuesta es maligno, están en lo correcto. Es un tumor donde hay franco compromiso de la cortical, hay permeatización, hay moteado, no hay una lesión, no es geográfico, es irregular, hay una reacción, endurecimiento del periósteo. Esto es un osteosarcoma de un adulto joven. Para hacer más entretenida esta clase, y con esto ya vamos terminando, vamos a hacer un pop quiz. Este es lo que yo necesito que ustedes me den su primer diagnóstico diferencial. Evidentemente, con una historia clínica y una radiografía no podemos llegar al diagnóstico. Yo le estoy dando el diagnóstico ya definitivo cuando les vaya mostrando los casos, porque se biopsiaron y se completó la triada diagnóstica, pero solo con dos áreas, que es la clínica básica y la radiología, me interesa que ustedes sean capaces de dar sus diagnósticos diferenciales y con eso vamos completando la clase que es el enfrentamiento inicial de un paciente con una lesión lítica. Este es un paciente de 25 años, hombre, sin antecedentes mórbidos, consulta por pie plano. Y en la radiografía de control se evidencia como hallazgo una lesión lítica del calcáneo con borde relativamente esclerótico, sin otra imagen sugerente de calcificación ni matriz en el centro. Este paciente, acuérdense que los pacientes bajo 40 años, pensar en tumores óseos primarios, sobre los 40 años, pensar en tumores óseos secundarios. Este paciente es un hallazgo, no tiene dolor asociado a esto, solamente consulta por un pie plano, un pie plano no doloroso. ¿Cuál podría ser su diagnóstico diferencial? Si alguien pone metástasis, yo creo que está equivocado, ¿no es cierto? En este caso, es un quiste óseo simple. Y ese es el diagnóstico, se diferenció, se tomaron imágenes con concomitante avanzada se define el diagnóstico de un quiste óseo simple. 21 años, mujer, sin antecedentes mórbidos, torsión de rodillas jugando fútbol, dolor agudo de rodilla por medial, y le toman esta radiografía en el servicio de urgencia y se encuentran con esta imagen. Nación lítica, mujer de 21 años. Pensar nuevamente en menor de 40 años en tumores óseos primarios o lesiones subtumorales.
este caso muy esclerótico, muy geográfico, periférico, compromete un poquito la cortical pero no la rompe. Fue un hallazgo. El diagnóstico diferencial número uno que deberíamos poner en este caso es un fibroma nosificante. Este paciente, un paciente de 30 años, hombre, sin antecedentes mórbidos, dolor progresivo y aumento progresivo de volumen en el codo. Vemos una gran destrucción lítica de todo lo que es la epífisis proximal del cúbito, el olecranon, con extenso compromiso y con ciertos grados de calcificaciones alrededor del tumor, que habla de que de alguna manera el crecimiento ha sido lento y el cuerpo le ha hecho un poquito de coraza al tumor. No mucha, pero un poco. Con algún grado de compromiso parte blanda, ustedes lo ven ahí, que no es solo la lisis central, sino también es un compromiso parte blanda. Por la edad del paciente, por los antecedentes, por no tener antecedentes, por ser epifisiario, deberíamos poner como nuestro primer diagnóstico diferencial un tumor de célula gigante. Ahora, versus este paciente de 27 años, hombre, dolor y aumento progresivo, astenia, baja de peso, un gran compromiso lítico, permeativo, moteado, no geográfico, asociado a dolor, en un tumor primario, pensar en tumor primario, no en secundario, porque paciente menor de 40 años, en este caso nuestro metafisiario, que es la localización de predilección de algunos tumores malignos primarios, óseos primarios, y en este caso nuestro diagnóstico diferencial debería ser un osteosarcoma. Este paciente de 55 años, insuficiencia renal crónica en espera de trasplante renal, dolor progresivo de un mes de evolución en pierna proximal luego de un golpe directo por su perno. Vemos esta lesión elítica asociada a la tibia proximal, más bien periférica, algo de geográfica, se alcanza a ver cómo tiene un cierto grado de margen, no muy nítido, pero no tan permeativo, y dado los antecedentes, dado la edad del paciente y dado su posible, y en este caso que se confirma, hiperparatinitismo terciario, su diagnóstico diferencial primario a considerar es un tumor pardo. Y este último es un paciente de 70 años, hombre, baja de peso, dolor inguinal desde hace 3 meses sin otro antecedente. En este paciente, por la edad del paciente, nuestro primer diagnóstico diferencial, y ya se lo he dicho varias veces, definir los tumores metástasis, mieloma, linfoma. En este caso, el paciente era un mieloma que se definió después con el diagnóstico histológico y con el estudio en sangre de, de la inmunoglobulina en cadena. Y este otro paciente, un paciente de 54 años, dolor en hombro izquierdo, 3 meses de evolución, antecedente de cáncer renal localizado y tratado. Efectivamente, un paciente sobre los 40 años, con un antecedente de cáncer renal, con una lesión lítica en el número proximal que compromete las corticales, que nuestro primer diagnóstico diferencial es una metástasis, mieloma y linfoma, pero en este caso fue una metástasis de su mismo cáncer renal que se había reactivado. Entonces, a modo de conclusiones, la lesión elíptica diagnosticada de manera incidental en menor de 40 años, pensar en tumores benignos o tumores como primera etapa. Es raro encontrar un paciente con un osteosarcoma de manera incidental, no asociado a dolor. Eh, es raro encontrar eso y si se llegase a encontrar sería un gran hallazgo por el bien del paciente, pero suelen no presentarse de esa manera. Los tumores menores de 40 años asociados a dolor, aumento de volumen, sí pensar en lesiones primarias tumorales como un osteosarcoma. Lesiones líticas mayores de 40 años, siempre pensar en metástasis, mieloma, hasta demostrar lo contrario. No plantear como primera hipótesis diagnóstica una lesión lítica en un paciente de 80 años, un tumor óseo primario, porque probablemente se van a equivocar. Y en la región peritrocanteriana del fémur es una zona de alto riesgo para metástasis del mieloma y requiere una intervención rápida. Por lo tanto, para evitar lo que pasó al principio y les mostré en la radiografía, esta progresión de lesiones líticas por un mal enfrentamiento a un paciente que tenía una metástasis por un cáncer renal y que hubiese sido beneficiario, en primera diapositiva, de una prótesis de resección de fémur proximal. Con esto termino, le agradezco su atención y nos veremos en un próximo curso Shot Online. Que tengan
Bonito día.